Y les decía fuera del aire, y lo digo públicamente, en lo privado y en lo público, para mí es un gran honor estar hoy en esta mesa con Roy Campos, con don Pepe, con René, pues, siempre los oigo, entonces imagínate el radioescucha que le dicen, órale, pues ahora iba a estar ahí, bueno, pues a todo dar, ¿no? Mario, muchas gracias, es un privilegio estar aquí. La agenda hay de todo. Y si usted nos permite, usted que nos escuche, que nos ve, pues fuera del aire dijimos, bueno, entremos de con Pemex. Don Pepe entró, además, muy bravo, por eso. muy bravo. Yo creo que se acabó la era Romero Deschamps, 26 años. Sí, como siempre ha ocurrido. Ahorita recordaba René cuando López Mateos quitó a Merino, director de Pemex, y no sé quién era el líder sindical entonces, y se acabó. Y fue cuando llegó Hernández Galicia, que también se llevó su tiempo. Es un tema también de interlocuciones, me parece. O sea, claro, ¿con quién puede tener un mejor entendimiento? ¿El gobierno en turno con el sector laboral de cualquiera de las áreas? Claro, hay mucho más implicaciones en esto. No quiero frivolizar el caso de Romero Deschamps. ¿Se acabó o la acabaron? A ver, ¿por qué? No acabó con Fox, siguió y era un simpatizante priista. Con Fox siguió, con Calderón siguió. No, con Peña Nieto, pues, evidentemente siguió, el senador, a pesar de que se hizo la reforma energética, no, porque fue del sexenio. Llega aquí y de repente se acaba. ¿Porque él quiere? No. O sea, él dice ya se acabó. No. Nadie se va a ¿Lo acabaron? ¿Quién lo acaba? O sea, ¿las investigaciones de la unidad financiera es lo que lo acaban o qué es lo que lo acaba? Le señalaron la ruta, el presidente ayer en la conferencia mañanera le dijo, la puerta, mire, ve usted esa flecha que dice ruta de evacuación, lo lleva a la salida, Pero la de emergencia, ¿no? Porque, sí, bueno, entonces intervinieron en la salida. A ver, ¿Van a intervenir en la entrada de alguien? Dijo el presidente que no. ¿Sabía? Esa es la pregunta. No. Nada sucede en el vacío. O sea, ¿qué comentábamos, como dices, Mario, antes de entrar, y lo platicamos don Pepe? Hay un libro, un manual de operaciones, sobre todo lo hay en los usos y costumbres de un ejercicio del poder en la tradición del sistema político mexicano, aún siendo la llamada Cuarta Transformación y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador una nueva propuesta en su concepción. Bueno, ese libro, decía don Pepe, hay un expresidente que respeta y cita mucho, y por decir también admira, el presidente actual, Adolfo López Mateos. Sí. Igual, adicionaríamos, hay otro, a través de la historia desde los 30, Cárdenas, por citar nada más estos dos presidentes. ¿Cómo accionaron y qué hicieron en su coyuntura y en su momento, en su ejercicio del poder y en la intencionalidad de sus decisiones, y en concreto con Pemex y los sindicatos, para sentar sus reales y la estructuración del poder? Y aquí entran factores internos y externos. Internos de la forma y la manera y el estilo del presidente de gobernar, ¿sí?, con el sindicalismo, y también tenemos que tocar el factor del gobierno americano, que nada más y nada menos en el neurálgico TEMEC te pide, en el aspecto laboral, una nueva política y una reestructuración, para no decir reforma, lo cual no nada más se queda en ello. O sea, ¿tú crees que la remoción de Romero Deschamps, si fuera remoción o la renuncia, llega a la mano del tío Sam hasta ahí? A lo que yo digo es que hay factores a considerar en una toma de decisión. Aquí es la cuestión, el presidente tiene de manera vital la política petrolera y si la ampliamos energética, para la construcción de su gobierno. ¿Y no se puede dar el lujo de no caminar en ello, no solamente bajo una nueva imagen o fachada, al frente de los trabajadores, sino de ir teniendo, sino una ética, una concordancia, ¿no? Dice que no va a intervenir en las elecciones. A ver, si le era incómodo el actual, no va a permitir que quede otro incómodo. Por su fama pública, lo único que va a querer es un dirigente que no tenga mala fama pública. Que no le sea incómodo. De una forma no tan documentada como lo que ha expuesto René, pero hacía yo uso de la memoria nada más. A ver, de los presidentes que no quisieron trabajar o administrar o ejercer el poder con uno que otro líder sindical, pues traíamos el caso de Jongitud Barrios y el Bester Gordillo, con la quina, Felipe Calderón y Napoleón Gómez Urrutia, hoy senador de la República. No sé si les venga otro pero bueno, ya dijiste el de la quina, que quizá no lo mencioné hace rato, ¿no? Entonces no estamos ante algo nuevo, pero cada momento y cada tiempo en la historia tiene su particularidad. Entonces se fue o lo fueron. Ahora, el único que no pudo, a fin de cuentas, es Calderón.
¿no? Porque Calderón con Napito pues se le fue. Sí. Bueno, pero para fines prácticos logró el objetivo, ya no era un interlocutor. Digo que está bien. Lo desactiva. Bueno, hay otro que podríamos decir Esparza. Ruiz Esparza, claro, ahí ya tienes uno más. En aquel sabadazo. De acuerdo a la selección. Sí, en aquel sabadazo. Sí. Sí. Bueno, entonces, por eso no estamos ante algo nuevo, pero, digamos, eso no lo hacen. Y que nada sucede en el vacío. Lo particularmente delicado es que tiene que tener el presidente un dirigente sindical que le evite conflictos sindicales, que mantenga el control sobre todo de una institución que va a tener el rol central en su programa de gobierno. Y no quiere decir que lo quede muy a modo, nada más no me es así incómodo, que mantenga el control. Porque a modo pudo haber sido Romero de Champs, por miedo a que lo detuvieran, por miedo a lo que tú quieras, cualquiera es el más cómodo de todos. Y hay que recordar que de alguna manera López Obrador conoce las instituciones de Tabasco, y, o sea, conoce, conoce bien esto. De que le sabe. Sí. Lo tenías, tal vez como el más cómodo. Sí. Pero no el más conveniente en términos de la imagen que construyes. Porque tampoco por aquello de la realidad política y el simbolismo que maneja el presidente. Yo recuerdo esas fotos que publicó Reforma en su momento, no atino en el número de años, hace cuánto, pero es reciente, ¿no? De la hija viajando y todo eso. Una cosa es cuando es un secreto a voces y otra cosa es cuando como ciudadano te lo embarran en una primera plana, dices, híjoles, es insostenible. Era insostenible. Y cuando no controlas a los hijos, mal está el asunto. Bueno. Y si el presidente habla de un cambio en el régimen político y un cambio profundo en el mismo sistema, pues parte neurálgica y esencial del sistema es el sindicalismo. Cualesquiera vayan a ser las nuevas formas y las nuevas maneras. Es una cuestión de forma y de fondo. Y ahí está hay varias cosas en materia sindical. Ahí están al acecho las nuevas centrales obreras que quieren entrarle al tema. Sí. 2, esto que los trabajadores podrían ya en un momento dado renunciar, que a ver, a mí no me retengas, yo voy a participar en el sindicato, la libertad sindical. Sí. Entonces, digamos, esto de Romero de Champs se inscribe sí en un cambio macro del sindicalismo mexicano, si me lo permiten. Hay reglas nuevas. Y comunica. Así es. Vamos a hacer una pausa y de regreso, si les parece, le entramos al tema del mundo al revés, ¿no? Ahí está la inseguridad, pero dicen que nos percibimos menos inseguros. A ver si es esto. Laura. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Dóriga, hoy con Mario Ávila Roque. Ya pasamos por el tema de Pemex, se podrá, o del sindicato de Pemex, ¿no? Se podría ir mucho más a fondo, pero hay otros temas en agenda, y uno de ellos es el de la inseguridad, y decíamos aquí el mundo al revés, que porque en percepciones el INEGI ha medido, no descalifico al INEGI, al final eso es lo que arroja su estudio, ha medido que la gente se percibe 2 puntos y cachito menos inseguro, pero pues a ver de las noticias, ¿no? Diría el que fue un punto de inflexión. Bueno, sí. Ahora ya se ha inscrito en estación. Oye, sí. Pero qué bueno que como también decíamos, en el rigor del uso de las expresiones y de las palabras, que se mencione en discurso punto de inflexión y no punto de quiebre. Exacto. Son dos cosas muy distintas. Porque va a explicarlo, para dar el contexto a la gente. La percepción es muy mala sobre inseguridad y no deja de ser muy mala. O sea, ese es el asunto, es muy mala y sigue siendo muy mala. Y dentro de ese nivel de muy mala, bajó unos puntos. Pero no deja de preocupar. Exacto. O sea, no debe decir, es que ya mejoró la percepción. No, es que el porcentaje de gente que dice que tiene miedo de vivir donde vive, bajó un poquito. ¿No? Pero bajó un poquito en los niveles de tengo mucho miedo, no en los niveles de ya no tengo miedo. Entonces, de mucho miedo a tengo miedo. Sí, no, de mucho miedo a mucho miedo. Sí. O sea, no, ni siquiera de muchísimo a mucho. Sí, de mucho a mucho. Es decir, de pasar de 80 a 78, pues, sigo teniendo mucho miedo. Claro. ¿No? Entonces no hay que cantarlo como una victoria, ni siquiera porque haya cambiado la tendencia. Hay que poner la calificación. La gente hace un mes tenía mucho miedo, hoy tiene mucho miedo. Así. O sea, así tal cual. Bueno, a ver, Aguililla e igual. En menos de 36 horas hay 26, 27 mexicanos muertos. Ya ahorita podríamos entrar a otro debate, pero el punto aquí lamentable es que se siguen matando, nos seguimos matando entre mexicanos. Sí, que no es. Don Pepe. Me llama la atención, sobre todo lo de Aguililla fue una emboscada al ejército, es el cártel Nueva Generación. A los policías estatales. A los policías estatales.
por una cuestión territorial. Bueno, aquí nos lo dijo el secretario de Seguridad de Michoacán. Si ustedes recuerdan que hace unas semanas ese mismo grupo entró con ese torto blindado, entraron a Tepalcatepec de Jalisco, entraron a Michoacán. Y se defendieron los habitantes. Los habitantes son los que se defendieron. El hecho es que están solos. Y yo personalmente coincido con la gente esta, el documentalista francés que invitó John Ackerman y que le dijo: hay territorios perdidos que tiene el gobierno en este momento. No gobierna el gobierno mexicano. Pero me encantó que un bleeding heart como tú hayas mencionado que en Aguililla murieron 14 policías y que nadie ha reclamado por sus derechos humanos. Sí, es cierto. Porque vendrá entonces después el reclamo por los otros caídos. Porque hay que recordarlo por los humanos. Sí, claro. Los caídos en por favor, recuérdalo, Roy, porque de pronto... Nada más es, para que entienda también, los derechos humanos se encargan de proteger a los ciudadanos de los abusos de gobierno, de los actos de gobierno. Y entonces, cuando hay un enfrentamiento, el gobierno está de un lado y los otros del otro lado. Entonces, René. Y destaca que en un momento para la comunicación, no solamente de las mañaneras, sino de la comunicación, ahora sí la información, no solamente la comunicación y la propaganda, sino la información de la política de seguridad, se ve como telón de fondo, y en el teatro de la realidad este anticlímax de la exacerbación de esta violencia, que como hemos dicho en otras ocasiones, pues una vez más sigue siendo ese monstruo, ese desafío, que es un desafío y un atentado a la legitimidad de la autoridad constituida, cuando apenas un régimen está, a pesar del gran poder que tiene el presidente, tratando de sentar o asentar sus reales. Sí, y el atentar de esta manera contra la vida de personas y fuerzas de seguridad, o tratar de intimidar a la fuerza de seguridad del ejército de manera frontal, y que se den estas situaciones, habla de esta sí es una noche oscura de la violencia abominable, y no solamente lo que en discursos retórica se habla en la cuarta transformación de lo que es la noche oscura del neoliberalismo. Es el presente de una gran problemática donde una política pública tiene que dar resultados. A mí me queda claro, yo no tengo la menor duda que el presidente quiere pacificar al país sin violencia. Claro. Eso no es un tema de discursos, eso es una intención honesta del presidente con justicia. Pero hay puntos que hay que recordar. En septiembre pasado, recordarán ustedes que soldados fueron atacados en Acajete, Puebla, porque iban a inspeccionar una bodega. Y a partir de ahí se acabó, dijo la Secretaría de la Defensa. Cito este párrafo porque fue del comunicado de la Secretaría de la Defensa, que cuando acuda la Guardia Nacional o miembros del Ejército, al atender alguna situación y sean objeto de una agresión, se actuará en su defensa legítima conforme a los principios del uso de la fuerza y su gradualidad. Ayer lo dijeron con respecto al caso Aguililla. Y vino entonces Iguala y actuaron, Sí, claro. Y actuaron. Claro. Así sí. A nosotros así tuvo que haber sido. No es que esté yo en contra, nada más quería traer esto a cuento, y sobre todo este término. Lo que cuentas de Cajete, no había sido una agresión de armas, había sido una agresión de que agredían a los soldados, y el soldado no podía hacer nada. Exacto. Y entonces, a partir de ahorita nos agreden y agredimos. Ahora, para lo que decías, porque es evidente, la gente con su sentido común empieza a diferenciar que se comprende en términos del planteamiento de una política pública de combatir la inseguridad y la política de seguridad del Estado mexicano, pero que eso sabemos es a largo plazo. Otras veces don Pepe no ha dicho eso no es de 1 año, 3 años, 10 años, puede ser 15 años. Bueno, sí, nada más que en la fase de la coyuntura y de lo inmediato, la Guardia Nacional como tal, las Fuerzas Armadas como tal, cuando se dan situaciones como las que tú mencionaste, y la política misma de decisión del gobierno, tiene que actuar en lo inmediato. Y en lo inmediato es, el uso, no solamente de repeler, y no solamente de ser reactivos, sino también en la estrategia, de dar resultados
bajo el mandato primario de todo gobierno y de todo Estado, que es otorgar una mínima seguridad al ciudadano. Yo quise traer este texto a la mesa nada más porque habla del uso de la fuerza y su gradualidad. Y lo que vieron ayer los militares en Iguala eran unas armas largas. Ustedes vieron el armamento, don Pepe. Claro. Esa es gradualidad. No podían... Esas son las reglas, las reglas de involucramiento, los famosos Rules of Engagement, que son lo que usan la misma ONU, los agentes de la ONU, los soldados de paz que manda la ONU, usan las mismas reglas. Vienes gente armada, te empiezan a disparar y respondes con esa misma proporción. Ahora, a la gente que se le viene con palos y piedras, pues dales de culatazos. Si fuera el caso. Fíjate, si fuera el caso. Y el ejército, si hablamos nada más del ejército, ha sido en todos estos meses, pero más que respetuoso del uso de la gradualidad. Ya no se vaya uno al extremo de la letalidad, lo que pasa. Ni gradualidad, claro, al contrario. Así es, al contrario. No repelían, pues. Exactamente. Pone a la autoridad. Por supuesto. Fíjense, ¿vieron lo que y a pasó seguir aquí, órdenes? Allá en Álvaro Obregón, en la Costa 13, sí, claro, con el desalojo. Le empezaron a aventar a los policías que llegaron cócteles molotov. Sí, bueno. Vamos concluyendo la mesa, Roy. Para quien dice que no hay contrapeso, efectivamente parece que no hay contrapesos para López Obrador. Se aprueba la ley de las factureras, se aprueba la ley de revocación de mandato, pasa lo de la ley de Baja California. Parece que no hay contrapesos políticos, pero hay un contrapeso muy importante para López Obrador, que es la realidad. Mientras López Obrador dice la inseguridad, presenta el lunes su gabinete de seguridad y el lunes pasa a Michoacán. El martes lo vuelve a presentar y el martes pasa a Guerrero. Y la economía. Mientras dice va bien la economía, aparecen, bajan la expectativa de crecimiento, y el secretario de Hacienda advirtiéndonos que pueden ocurrir cosas. Es decir, sí hay un contrapeso real para el gobierno de López Obrador, que es la realidad. Y si lo llevamos a términos políticos, hoy la oposición se llama realidad. Realidad. Es el partido opositor. ¿Cuál es el partido opositor en México? La realidad. La realidad. René. Se dice que es demasiado sospechoso coincidir tanto. Qué bueno que lo rematas de esa manera. Bueno, pues para mí es un gusto. Sí, no, hombre, porque justo hemos hablado de que si algo ha graduado y puede graduar y vuelve al gobernante pragmático, es esa realidad, donde por más poder que estés desplegando y construyendo, tú no puedes hacer de ella el enunciado de que si la realidad no cambia, peor para la realidad. Sí, un gobernante, y en este caso si hablamos de México, para que doña Fortunata te asista en las acciones y en la buena marcha de un gobierno, no solamente está doña Astucia, doña Prudencia, está que doña Realidad te coloque, te sitúe, te alinee, te contenga, y esa cruda realidad te haga cambiar. Vas graduando que no es el mismo presidente en discursos y en acciones de los primeros 3 meses, los primeros 6 meses, al que ahorita es, en términos de política económica financiera y en términos también de política, por decirlo de esa manera. Más allá de sus enunciados, de la primacía de la política sobre la economía, y más allá de sus enunciados de que la política no es un asunto complejo, es un asunto muy demandante. Creo que a la larga la realidad lo va a hacer que vaya ajustando su proyecto económico y su proyecto de seguridad. En materia sindical, yo traigo 3 refranes mexicanos para cerrar. Compártalos, por favor. Uno, sobre el asunto del sindicato. Dice un viejo refrán mexicano: al que ha de ser charro, del cielo le cae el sombrero. Sobre seguridad, el que mata a balazos no puede morir a sombrerazos. Y sobre la realidad que estamos viviendo, al que no le sabe, le inventan. Bueno, gracias, Mario. No se hable más. Gracias a los 3, gracias a ustedes como siempre por esta que es la mesa de ustedes. Me siento el invitado aquí. Gracias.